Y muchas gracias por haberse conectado a nuestro curso de teorías estructural funcionalistas de la comunicación. Vamos a dar un inicio muy incipiente a la obra y al aporte de Walter Lippmann. ¿Quién es Walter Lippmann? Es para el campo de la comunicación, es un referente muy importante en materia de opinión pública. Está mucho más ubicado como periodista por toda su trayectoria, lo veremos. Él nace en Nueva York, en los Estados Unidos. Vean ustedes que nace en una familia judeo-alemana. Este apellido Lippmann es eminentemente judío, es claramente judío, de clase media alta, lo que le va a permitir llegar a la Universidad de Harvard, una de las universidades más emblemáticas de las instituciones de educación superior en los Estados Unidos, y él muy pronto comienza a posicionarse como un periodista, escritor, y hay quienes le consideran, aparte de metido en el tema de la opinión pública, hay quienes le consideran filósofo, porque sus últimos trabajos estuvieron inscritos en, digamos, ese debate de hasta dónde la libertad y el ser humano, y en particular en la dimensión del ser humano, el ciudadano, podría ser o no, estar o no facultado para opinar sobre el acontecer público. Y se le nota a Lippmann, a este especialista en la opinión pública, tuvo varias obras, se le notan dos grandes influencias. Se nota la influencia de Platón, y ya veremos por qué, y se le nota la influencia de Sigmund Freud desde la vertiente del psicoanálisis. Debido a su papel como columnista, se convirtió en un referente y en un asesor para nada más y nada menos que para 4 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Él empezó en otro periódico, pero a partir de 1925, Walter Lippmann sería un columnista con muchísimo prestigio. Miren ustedes nada más, poquito más de 40 años estuvo en el New York Herald Tribune con esta columna, Today and Tomorrow, que se convertiría en una de las más leídas en los Estados Unidos por los lectores norteamericanos, por los ciudadanos norteamericanos. Desde 1925, vean ustedes que fue un hombre longevo, vivió más de 80 años. Y se mantuvo muy productivo Walter Lippmann. Aquí está una de las portadas del Herald Tribune, ¿no? Incluso para quienes hayan visto por alguna razón algunos de los episodios de House of Cards, que es una serie sobre política, sobre medios, sobre el poder dentro de la Casa Blanca, sobre los partidos, sobre cómo se construye la democracia y todos los, desde luego en el plano de la ficción, pero todo lo que todos los tejemanejes de la política de élite en los Estados Unidos, sale el Herald como un diario de importancia.
Entonces, esta columna se convirtió en un asunto sumamente importante. Nada más, fíjense lo que logró no solo ser ser asesor de 4 presidentes de los Estados Unidos, sino que obtuvo en 2 ocasiones, en 1958 la primera vez y en 1962 la segunda, el premio Pulitzer. Este premio lo que hace es reconocer la calidad de los trabajos en periodismo, en teatro y en música, si mal no recuerdo. Es el premio Pulitzer. Bueno, se lo llevó 2 veces en el campo de la prensa, en la categoría Información Internacional. Él logró una serie de entrevistas al líder del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, una serie de entrevistas con él cuando estaba precisamente la Guerra Fría. Logró varias entrevistas, hizo varias columnas alrededor de esas entrevistas y fue una de los motivos por las que en el 62 se lleva el premio Pulitzer. Y él, Walter Lippmann, fue quien popularizó el concepto de Guerra Fría, aunque no fue él quien lo acuñó, sino que fue Herbert Schwab quien populariza el concepto de la Guerra Fría. Este asunto que después de terminada la Primera Guerra Mundial, observen que a él le tocará la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también le tocará la guerra con Corea y la guerra de Estados Unidos con Corea y la guerra con Vietnam, a la que, por cierto, se opuso, la criticó muy fuertemente. Vean cómo le toca desde que era columnista, la Primera Guerra Mundial. Vean ustedes que pasa al New York Herald en 1925, pero su primera gran obra es de 1920, y la Gran Guerra, que después se convertiría en Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra fue de 1914 a 1918. Esta es la obra más destacada, Public Opinion, 1922. Este es Walter Lippmann. Levanten la mano, ¿en qué piensan? ¿Qué les vino a la cabeza? ¿Qué les hace pensar la trayectoria de Walter Lippmann? Levanten la mano, quien quiera, vamos. ¿Están aquí? Levanten la mano. Estén conmigo, dialoguen conmigo. Venga, Gabriela, te escucho. Bueno, pues a mí me parece que es un hombre sumamente preparado, que sí sabe lo que hace, tiene estudios que que van unidos a esta rama de la comunicación, por lo que puede entenderla y verla de un punto de vista más relacionado con la comunicación y que nos puede ayudar a comprender ciertos fenómenos. Y también me parece interesante que haya participado en en las 2 guerras que son de suma importancia para todo el desarrollo del mundo. Y en otras teorías también se ha visto que la guerra mundial ha sido, la Primera y Segunda Guerra Mundial han sido un objeto de estudio por parte de ciertos estudiosos, por lo que, pues, ser parte de estos sucesos les da ¿cómo se dice? Un referente para seguir estudiando ciertas conductas. Muy bien. Hay que tener en cuenta que Walter Lippmann lo que es un testigo de estos grandes acontecimientos lamentables en el fondo, en lo profundo lamentables, como son la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial después y la Segunda. Él es un testigo. Él no acude a la guerra. En la Primera Guerra Mundial todavía no se crean los periodistas de guerra.
o lo que hoy llamamos los corresponsales de guerra. En la Primera Guerra Mundial no hay eso, no existe eso todavía en la Primera Guerra Mundial. Pero al margen de ello, Walter Lippmann no irá a la segunda y por supuesto no podía ir a la primera porque no existía esa figura y era sumamente riesgoso. José Manuel, te escucho. De igual forma, como lo dice mi compañera Gaby, me parece que es una persona sumamente preparada. El hecho de haber sido estudiante de la Universidad de Harvard y haber nacido en una familia judío-alemana, creo que de cierto modo, no sé, usted me corregirá si estoy en un error, creo que influyó mucho también en parte de su pensamiento, en ese contexto en el que se desarrolló, los acontecimientos de los cuales tuvo la oportunidad de ser testigo, y creo que también el hecho de escribir para un periódico tan importante como el New York Herald Tribune, pues creo que también influyó mucho en su carrera. Creo que me llamó mucho la atención el título de su obra más destacada, y me gustaría adentrar un poco más en ello. Muy bien, muy bien. Sí, indudablemente su condición como judío, imagínense lo que representó para él todo el ascenso del nazismo cuando Hitler a partir de 1933 comienza, todavía no arranca la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de 1933 con la llegada al poder de Hitler, comienza a hacer una serie de cuestiones salvajes para el exterminio y la expulsión primero y el exterminio de los judíos. ¿Cómo debió haber visto Lippmann este asunto y todo el asunto de la propaganda italiana y nazi que le tocó ver? Imagínense lo que debió haber representado por él y seguramente lo que celebró el haber nacido en Nueva York y no haber tenido que emigrar con el ascenso del nazismo, ¿no? Anel, te escucho. Bueno, yo creo que es una persona, bueno, fue una persona bastante preparada y eso se denota en los premios que se le otorgaron, ¿no? Es un reflejo de la preparación que él tuvo y es un logro muy grande. A mí la verdad me llamó mucho la atención que mencionaba que este autor tuvo influencias de Platón y pues la verdad es una persona que dio muchísimos aportes, no sé, uno de ellos son la dialéctica, entonces me llama la atención el de qué manera va a retomar esta información o de qué manera lo aplicó sus enseñanzas de Platón. Se los voy a explicar. No será hoy, pero será el próximo lunes para no adelantar, pero les doy una pista desde ahora a todas, a todos, colegas. El asunto del mito de la caverna. Es decir, lo que veo, lo que vemos, no es la verdad o la realidad, sino vemos sombras. Y lo real o la verdad hay que descubrirla. Estamos metidos como en una caverna. Él se lo llevará como una metáfora diciendo, los medios de comunicación te crean sombras. Averigua la verdad por qué. Por eso se llaman medios. Por eso se llaman medios. Porque no, no es la realidad, sino ellos están entre la realidad y las personas. Ellos están en medio, contándonos la realidad, es decir, los acontecimientos. Nos enteramos de lo que ocurrió a través de un medio, de algo que está en medio. Entonces, cuando ustedes digan medios de comunicación, es algo que está en medio entre la realidad y las personas. ¿Está? Voy a retomar este asunto ahora con el comentario de Anel, nada más para no dejarlo suelto. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Amadeus sobre la vida de Mozart? ¿No? No, profe. Bueno, cuando puedan, véanla.
No será esta semana ni este fin de semana porque están atareadas y atareados, pero cuando puedan, véanla, ¿no? Y ya la retomaré un poco más el próximo lunes, se las comentaré brevemente. ¿Habías levantado la mano, Gina? Ah, sí, profe. Es que sí, ya recordé, sí vi la película. Ok, cuando puedan verla, además de ser una extraordinaria película, muy bien ambientada. La traigo a colación porque es una narrativa cinematográfica que nos relata la vida de Mozart, Amadeus Mozart, no de Leopold Mozart, que fue su padre, que también fue músico. Pero los medios, la televisión está en medio, un noticiario está en medio entre la realidad del acontecimiento y lo que nos está relatando. Y eso, dirá Lippmann, he ahí la influencia de Platón. Y tiene otros dos pequeñas pinceladas del pensamiento de Platón, no porque lo haya leído de costado, ¿no? Que va, lo leyó a fondo. Quiero decir simplemente que hay una gran influencia. Y ahí les va otra pista, colegas. Ustedes, a lo largo de su vida profesional, cuanto más pronto mejor, tienen que leer a los clásicos. Tienen que leer a Platón. Tienen que leer a Aristóteles. Tienen que leer a los filósofos de altos vuelos. Tienen que leer a Marco Aurelio. Tienen que leer a Epicteto. Tienen que leer a Diógenes Laercio. Tienen que leer a Epicuro. Y a los filósofos contemporáneos, que hay unas maravillas. A Onfray, André Comte-Sponville, Cioran, Albert Caraco. Porque si no, ¿a dónde van como profesionales de la comunicación sin un soporte filosófico? ¿A dónde van? Vean esto, entonces es como una contribución de Walter Lippmann, hunde sus raíces en una parte de su contribución, nada más y nada menos que con Platón. Bueno, y Aristóteles es clave para la comunicación. Él ya hablaba de la mediación. Tienen que anotárselo en su agenda de lecturas para que sean mejores profesionales y para que marquen la diferencia. Yo sí soy de una universidad pública. Yo sí egresé de una universidad pública. Yo sí estudié comunicación. ¿Me explico? Sí, pero eso tiene que ver con hincarle el diente a los fundamentos de muchas cosas. Sigo. Espero que levanten la mano, en la siguiente tanda. Veamos algunos antecedentes de este aporte al que llegaremos con Walter Lippmann el próximo lunes. La opinión pública. ¿Qué es? Voy a hacer un planteamiento general por ahora, provisional. La opinión pública, en esencia, colegas, sería una idea, una interpretación, una especie de conclusión o de valoración
que la mayoría de la gente comparte. Si la mayoría de la gente comparte una idea, una percepción, una valoración, un juicio, si la mayoría de la gente la comparte, podríamos decir que realmente eso es opinión pública. Pero muchas veces se confunde la opinión pública con la opinión publicada. La opinión de un columnista, la opinión de un periodista. Sí, pero es la opinión de él, ¿eh? O de ella. No es la opinión pública. La opinión pública tiene que ser, digamos, un cierto, tiene que tener una fuerza de consenso mayoritaria. Y muchos periodistas, hombres y mujeres, suelen decir, bueno, es que a la opinión pública le interesa saber. A ver, ¿de dónde sacaron esa pregunta? ¿De dónde el periodista o la periodista dice que a la opinión pública le interesa o la opinión pública está preocupada por dónde rayos está la encuesta? Para afirmar que la opinión pública dice, la opinión pública está preocupada, la opinión pública está muy enojada. ¿De dónde sacaste eso? Porque la opinión pública es un consenso más o menos amplio, masivo, en la que convergen en la misma idea. Entonces, muchas veces dice la gente, opinión pública, no. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada por ti. Porque te pones en el nombre de, ¿no? Porque te pones en el nombre de todos los jóvenes. ¿Por qué te pones el nombre de todas las mujeres? ¿Qué pasa si yo digo, la opinión pública dice que se debe aprobar la interrupción legal del embarazo entre la primera y 12ª semana? Pues me van a tapar la boca y me van a cerrar la columna si yo digo que la opinión pública dice, porque es la mayoría. ¿Todas y todos están de acuerdo con eso? No, ¿verdad? Hay sectores que opinan que la interrupción legal del embarazo debe ser una opción. La interrupción de entre la primera y la 12ª semana. Y que la maternidad no se debe imponer. Un sector. Pero si les preguntamos a los panistas, que imagínense cuántos serán, y si les preguntamos a los priistas, que imagínense cuántos serán, no creo que sea un consenso. Solo quiero que distingan con estos referentes que pongo qué es la opinión pública. Ok. La mayoría, según una encuesta, y encuestas cada semana o cada mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más de la mitad, 58, 60% de aprobación. Pero aún dentro de la encuesta la gente sospecha si sí o si no. ¿Me explico? ¿Y la mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo con eso? No, hay un 38, 40, 42% que no está de acuerdo. ¿Me explico? Y eso se mueve a lo largo del tiempo. Enrique Peña Nieto arrancó con 40 y algo, con 60 y algo
70 y algo de aprobación y terminó con 12%. Pero si les preguntamos solo a los priistas y publicamos solo lo que dicen los priistas y decimos, es que la opinión pública dice, no. ¿Me explico? Este es el planteamiento. Sigo. Pero ¿qué le pasa a la opinión pública a la altura de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra? ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Qué creen que hayan estado opinando la gran cantidad de familiares cuyos hermanos o hijos estaban en el frente, en la guerra, entre 1914 y 1918? Una guerra de trincheras. ¿Cuál habrá sido la opinión pública? ¿Qué sería la opinión pública si no dejamos de considerar la propaganda que se arrancó de manera férrea por parte de todos los países que entraron en la guerra, ya sea por vía de la Triple Alianza o de la Triple Entente, que fueron los dos grandes bloques en los que quedó dividida la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Se empezó a hacer, se venía haciendo una fuerte propaganda de corte casi científico para poder influir, colegas, sobre la opinión pública. Y debido a que tenemos prensa desde todo el impacto que generó Gutenberg, ¿no? En el siglo XV, 1400 y tantos, siglo XV, la imprenta, ya para estas alturas, 5 siglos después, a través de la prensa, es decir, de los diarios, a través de la telefonía, a través del telégrafo, comienzan los inicios de la comunicación de masas y empiezan a impactar a la opinión pública. Sí, pero hay propaganda también, ¿eh? Y como he dicho que Lippmann tiene una fuerte influencia del psicoanálisis a partir de los trabajos de Sigmund Freud y de todo este asunto sobre su preocupación por cómo reaccionan las masas, Lippmann retomará el planteamiento de Sigmund Salomon Freud Nathanson. ¿Se sabían el nombre completo de Sigmund Freud? Sigmund Salomon Freud Nathanson. Le va a impactar de él a Lippmann el concepto de masas, diciendo la masa es irracional. Entonces le va a preocupar a Lippmann, porque si la masa es influida con la propaganda, ¿qué clase de opinión pública tendrá esa masa que actúa de manera irracional y se deja guiar por la propaganda? Seguimos con los antecedentes para no entrar en la materia teórica de Lippmann. A él le toca, sus trabajos, colegas, se pueden ubicar precisamente entre las dos guerras. Si él publica en 1920 y en 1925 entra al Herald, está al final de la Primera Guerra Mundial
o de la Gran Guerra y antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que él vive hasta pasadas la década de los 60 y resulta que es un asesor de nada más y nada menos que de 4 presidentes y un gran influyente a través del Herald y de su obra, esta de 1922 de Public Opinion. Pero como Lippmann nace a finales del siglo XIX, le toca, él va a nacer, él cuando nace está todos los efectos de la segunda revolución industrial. La electricidad ya es un hecho. La industria siderúrgica para generar acero es una parte de la revolución industrial expansiva. Esta industria siderúrgica es lo que va a hacer posible tantísimo armamento para la Gran Guerra. Ametralladoras, cañones, aviones, lanzallamas, fusiles, granadas. Todo viene de acá. Tanques, todavía muy lentos y muy pesados y con una lentitud bárbara. Creo que caminaban más o menos entre 6 o 10 kilómetros por hora. El petróleo como una fuente energética fundamental para todos los vehículos. El automóvil ya está, pero se usa el automóvil para la guerra. Pero viene de la herencia de esta segunda revolución industrial que corre desde 1880 hasta 1914, la segunda revolución industrial. ¿En qué número de revolución estamos, colegas? Si estoy hablando de la segunda revolución industrial, ¿en qué número de revolución estamos ahora? Levanten la mano. Toc, toc. ¿En la tercera? Estamos en la cuarta revolución industrial. Ya es una revolución eminentemente informativa de la sociedad del conocimiento y de la era de la información. Cuarta, con el impacto de la inteligencia artificial. La tercera es eminentemente tecnológica, en el sentido de Internet. Pero esta, la cuarta revolución a la que asistimos, es una revolución informativa de la sociedad del conocimiento y de la inteligencia artificial que incorpora además los descubrimientos en el genoma humano. En la era de los cyborgs, de la robótica, pero de la robótica ya con inteligencia artificial. Entérese porque si no, no van a poder seguir el curso de sus lecturas. Primera revolución industrial de 1700 y fracción, 40, 50 según los autores, hasta bien entrado una parte del siglo XIX. Segunda, la que le toca a Lippmann. Tercera, desde 1918 hasta la altura de los 60. Y de los 70 u 80 para acá, cuarta revolución. Estamos en la cuarta. Sigo con los antecedentes. Y hay en esta época en la que
Es un niño, Lippmann, de clase media alta, nada más que norteamericana, ¿no? Y habiendo estudiado en Harvard, o estudiaría en Harvard, máquinas y líneas de producción a granel. Eso es lo que permitirá, lamentablemente, una guerra tan violenta, esta gran guerra del 14 al 18. ¿Qué medios de comunicación hay? En el sentido amplio de la expresión, tenemos al ferrocarril, por eso esa industria siderúrgica es fundamental. Tenemos el telégrafo, este medio de comunicación a través de la clave Morse para poder mandar información, pero cuando entra la Primera Guerra Mundial van a jugar un papel clave el ferrocarril, el telégrafo, con esa transmisión de información, el correo postal, la prensa, donde va a participar fuertemente Lippmann y muchos otros, y la prensa de cada país, ¿eh? Vean ustedes una portada de un periódico en 1915. Palomas mensajeras, muy utilizadas en esa primera gran guerra o en esa primera guerra mundial. El teléfono, el transporte aerostático o el Zeppelin, grandísimos para lanzar bombas, pero también con altísimos riesgos para la artillería antiaérea, porque los podían derribar muy rápido, porque el Zeppelin generaba material inflamable, altamente inflamable, y los incendiaban rapidísimo. Mucha gente murió calcinado dentro de un Zeppelin. El teléfono ahí lo tenemos, aquí está el Zeppelin, los aviones, los barcos y los submarinos van a ser los medios de comunicación. Obviamente, aviones y automóviles. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observamos aquí como entorno, como atmósfera que rodea a Lippmann? Vemos medios que van de un punto a otro, que llevan y traen información. Medio, fuente, mensaje, receptor. Medio de comunicación, pasajeros que arrancan en un punto de inicio y llegan a un punto destino. Mensaje que mediante un código cifrado llega al destino y se descifra. Correo, que alguien escribe una carta, una información y llega a su destinatario y se regresa. Diarios que publican noticias, que cuentan lo que ocurre y que lo cuentan a su manera con sus intereses propagandísticos a un determinado número de lectores para generar un impacto. Palomas mensajeras entrenadas que les ponen mensaje, que vuelan y llegan al destino y se regresan. Teléfonos para los que se requiere no solo el aparato, sino una central telefónica que puede escuchar lo que hablan, emisor, medio, receptor, pero en medio no solo el teléfono, sino una central telefónica. Un Zeppelin que arranca, que lleva equipo o armamento, lo suelta en un punto de destino. Aviones que van de un lado hacia el otro. Automóviles que se llevan de un punto al otro y retornan. Este contexto material le hará en Walter Lippmann, le influirá sin darse cuenta en su planteamiento teórico sobre la opinión pública. Ahí tenemos un auto de guerra en la primera guerra mundial. No es de la segunda, es de la primera guerra
mundial. Ahora la pregunta, para quienes las quieran contestar, ojalá levanten más las manos, más de ustedes. Escuchando esta introducción acerca de un autor como Lippmann, el contexto, la situación y demás, ¿qué retos creen que tienen ustedes al estudiar a un teórico o a una teórica de la comunicación? Escuchando lo que acabo de relatar, los elementos que he aportado, sin todavía entrarle al corazón del planteamiento de Walter Lippmann. ¿Qué reto tienen ustedes cada que quieran estudiar un planteamiento teórico escuchando esta pequeña introducción? Elidet, te escucho. Yo creo que el principal reto sería entender el contexto del teórico, el contexto, bueno, en diferentes aspectos, ¿no? Social, histórico y demás, para poder analizarlo desde esa perspectiva y llevarlo y aterrizarlo a el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien. De eso se trata. De eso se trata. Si tienen en la cabeza la guía que les he enviado para hacer sus trabajos aplicativos de mayor alcance, pregúntense por qué la guía está como está. ¿Por qué las preguntas que tiene esa guía? Habían levantado la mano dos más, ¿eh? No estoy tratando de limitar la participación. Venga, habían levantado la mano más. Venga, Jennifer, te escucho. Pues bueno, concuerdo con mi compañera Elide, el ver el contexto en el que estaban. Más que nada, pues como investigadores sociales, enfocarnos más en la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es el movimiento que está en ese momento como sociedad y qué tiene en común con la sociedad del anterior momento, o sea, del investigador, ¿no? O sea, del teórico que estamos viendo, ¿no? Porque sí, probablemente la sociedad es algo que está en constante cambio, sin embargo, hay muchas cosas que seguimos teniendo en común, ¿no? Que estamos hechos de una jerarquía, que tenemos siempre algún pilar en la familia, otro tipo de situaciones, ¿no? Y como lo hablábamos de que ahorita estamos en una cuarta revolución, entonces nos está indicando que siempre estamos revolucionando, ¿no? Siempre estamos indagando, investigando y por lo tanto también la sociedad se va moviendo junto con, ¿no? Entonces tenemos que ver qué está pasando a un nivel social y cultural, porque no solo es en lo científico, sino es como sociedad. ¿Qué avanzamos y qué retrocedemos? Porque también retrocedemos como sociedad. Muy bien, muy bien. Ahora, Arturo, gracias por el comentario, Jennifer. De eso se trata, es decir, siempre que busquen un teórico o una teórica, un aporte, sí, pero ¿dónde está? ¿Qué había antes? ¿De dónde venía? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba pasando en su entorno? ¿Qué cosas vio como grandes acontecimientos? ¿Y qué cosas no vio? ¿Y cuáles fueron sus influencias? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba haciendo? Siempre inscribirnos en el contexto. Hoy mismo, que estamos en esta clase de esta manera, ¿por qué? ¿Por qué en línea? En una universidad pública. ¿Por qué cada quien en su lugar? ¿Por qué Zoom? ¿Por qué este esquema de participación? ¿Qué nos permite el aquí y el ahora y el ayer y el mañana hacer tal que actuamos, resolvemos, encaramos nuestro día a día de esta manera? ¿Qué hay? Por un momento imaginen la improbabilidad dramática, brutal,
de no poder estar en la universidad como están y como estamos si viviéramos en Afganistán, en Irak? ¿Qué pasaría si estuviéramos en Venezuela, en Cuba, en Noruega, en Islandia, en Canadá? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué no podríamos hacer? ¿Dónde está el sujeto social? ¿Dónde está el sujeto social? Y cuando eso digo, ¿dónde está el sujeto social? Es qué le está pasando, cuál es su época, cuál es el entorno que le circunda, porque eso va a impactar, y cuál es su formación, porque le va a impactar el aporte teórico que haga. Jacqueline, te escucho. Ay, pues lo acabo de mencionar, mi idea. Considero yo que el reto es los nuevos factores que se están viviendo, o sea, que se involucran en los nuevos problemas sociales. Son nuevos, pero que tenemos que hacer que quepan, por así decirlo, en una teoría que ya tiene bastantes años. Entonces, al estar nosotros estudiando teorías, pues considero que estamos estamos, lo que dijo Jenny, ¿no? Que es la misma sociedad con nuevos componentes, pero que sigue una misma línea. Entonces considero yo que ese es el reto. Muy bien. ¿Alguien más? Daniel, te escucho. Daniel Quinn, te escucho. Pues sí, creo que para entender todos los aspectos que contiene una teoría y el desarrollo y cómo se gesta esta, creo que es importante entender de dónde viene, ¿no? Qué surge y sobre todo comprender el contexto histórico. Si no, no sucedería lo que sucedió con el estructuralismo. Eso es lo que yo creo que sucedería si no entendiéramos parte del contexto histórico, sobre todo del pre y el momento en el que se gesta. Ya el sustento que puede tener a futuro puede variar, como bien lo hemos visto, puede tener alcances mayores o limitados, pero sin duda es esencial entender el contexto histórico en el que se encuentra. Muy bien. Mauricio, te escucho. Mauricio. Ahora está, pero no está. José Manuel, te escucho. José Manuel, te escucho. Sí, doctor, aquí estoy. Pues sí, mire, como se lo comentaba hace un ratito, ¿no? Que me llamaba la atención el hecho de que había tenido una preparación tan buena por haber estudiado en la Universidad de Harvard y por haber nacido en una familia judía alemana, ¿no? Creo que por eso le preguntaba hace un instante qué tanto había influido en su manera de pensar, ¿no? Creo que cuando analizamos un contexto más allá de los acontecimientos que ocurren, sino que nos enfocamos más en, ¿cómo explicarlo? En el desarrollo de la sociedad, creo que es en donde más provecho sacamos. No sé si me doy a entender. O sea, porque, por ejemplo, yo lo estuve analizando con la teoría de la comunicación de dos fases, que traté de profundizar sobre los líderes de opinión y bueno, yo abarcaba el hecho de que, bueno, los ahora llamados influencers, pues en el contexto en el que se desarrollan actualmente es más fácil como que viralizarte y convertirte en uno, simplemente que no por el hecho de tener X cantidad de seguidores en las redes sociales, ya te estás convirtiendo en un líder de opinión, sino que tienes que tener algo para poder pues sí, de cierta manera influenciar a tu audiencia, a tu público. O sea, creo que el analizar teorías desde un contexto más allá de lo social, creo que es fundamental. Ok. Ahora regreso con ese comentario. Michelle, te escucho.
¿Ya me escucho, profe? Sí, ya, adelante. Pues sí, igual estoy de acuerdo con mis compañeros de que tenemos que entender por lo que estaba pasando los autores de la teoría, que o sea, la sociedad sí va cambiando, pero siempre como que hay factores que se quedan estáticos. No sé si me doy a entender, Sí, sí. pero que igual Síguele. tiene mucha relación y es lo que importa. Entonces, siento que por eso, es que no sé cómo decirlo. A mí se me fue la idea. Ok, no, no te preocupes. Alberto Peñalosa. Sí, pues yo estaba pensando, de hecho, en que, por ejemplo, bueno, todo este contexto de la Primera Guerra Mundial, todo lo que motivó y todos los hallazgos que hubo, como, o sea, todos estos, pues, avances en la comunicación, y como, y yo estaba pensando así como de, en este momento, pues, ya no estamos en tiempos, parecidos a esos. Sin embargo, yo creo que aún así, por ejemplo, en la pandemia, yo creo que hemos encontrado como también maneras de comunicarnos de las que antes desconocíamos, o incluso, o sea, esto de la virtualidad y de la comunicación por este medio, pues es como, a lo mejor ya existía, pero no estaba tan normalizado, ¿no? Y ahorita incluso ya mejoró bastante, ¿no? Por medio de muchas plataformas. Entonces, yo creo que es muy importante esto como estos eventos tan cruciales de cada época van como, motivando nuevos hallazgos y nuevos, avances. Muy Eso me bien, atrae mucha atención. muy bien, gracias, Alberto. Daniel, dime. Esto que menciona mi compañero Alberto, ¿no también podría ser, por ejemplo, bueno, un ejemplo, valga la redundancia, de hibridación y coevolución, como lo menciona Postman y McLuhan? O sea, Sí, de las formas de comunicación, por ejemplo, de cómo se gestaban en, no sé, medio siglo antes de nosotros y cómo esas formas a lo mejor no perduran en toda su esencia en total, pero sí como que alguna parte. sí, bueno, a ver, el concepto de hibridación ya lo veremos en otro de los planteamientos teóricos, pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Los fenómenos están siempre en constante cambio. Lo que ocurre es que en determinados aportes teóricos, el impacto se logra concretar en un lapso, en un periodo de tiempo, y ahí se va a la teoría. E impacta. Eso que vivió el autor o la autora impacta su entorno, su vida, sus experiencias, los fenómenos a los que se dedicó a investigar impactan sobre su teoría. Por eso es importante que cuando realizamos la teoría es de qué fecha, cuándo se construyó, cuándo surgió ese planteamiento, qué había entonces, porque eso que le llamó la atención a la autora, al teórico, a la teórica en ese momento va a impactar, ha impactado e influyó en su planteamiento, en su explicación teórica. Pero la vida sigue. Y cuando tomamos una teoría de 1922, pero estamos en el 2021, estamos nada más 100 años atrás, ¿eh? Estamos 100 años atrás. Y habrá cosas que se habrán mantenido, pero habrá cosas que se habrán minimizado y otras habrán surgido y otras se habrán transformado. Hoy estamos, a propósito de lo que decía José Manuel, ¿es más fácil para un influencer? Sí, pero ahora hay más riesgo, ¿eh? Y ahora el elemento de lo efímero es una constante. Y alguien puede tener sus 5 minutos de fama y después se acabó, se sepultó. ¿Me explico? Artistas, actores, influencers, periodistas, personajes políticos pueden surgir y desaparecer. Y otros se mantienen en la élite.
Y otros se mantienen, pero porque brincan a otro lugar. Siempre pensar que el mundo está en transformación y que no siempre lo vemos. Y la otra, cuando tomemos una teoría, inscribirla en su contexto, a un teórico o a una teórica en su contexto, y tener cuidado que cuando tomemos la teoría para explicar un acontecimiento del siglo XXI, de este inicio del siglo XXI, 2021, hay que ver que va a haber muchas cosas que la teoría, algunos aspectos que la teoría ya no alcanza a explicar. Porque esa teoría surgió en un contexto histórico determinado para explicar ese fenómeno de esa época. ¿Sigue siendo igual? Ese fenómeno periodístico de influencia de la prensa sigue siendo igual. El ciudadano de 1920 sigue siendo el mismo ciudadano norteamericano de 2021. Entonces por eso debe uno hacer un uso crítico de la teoría y de las teorías que se toman. Por ahora conmigo está cursando una materia para aproximarse, acercarse a cada planteamiento teórico y hacer un breve ejercicio formativo para cada una y cada uno de ustedes. Bien, pues en la medida de lo posible nos quedan 5 minutos. Prendan su cámara, por favor, te los ruego. Gracias. Ojalá puedan la mayoría. Gracias, gracias Alejandro. Gracias Paola. María José. Jennifer. Mauricio. Hola, profesor. Jimena. Lorena. Mauricio. Gracias. Vale. ¿No la puedes prender, María José? No, profe, sigo teniendo problemas con mi internet. Es que en el cuarto en donde tomo la clase está un poquito lejos del módem, entonces como si prendo mi cámara se empieza a cortar la clase. Está bien. No. Venga. ¿Ya? Jimena. Ah, ya estás, es que estás doble tú, ¿verdad, Jimena? No me doy cuenta que estás doble. No siempre me doy cuenta que estás doble. Bueno, si me autorizan, voy a tomar una foto. ¿Vale? De hoy, 27 de septiembre. Por favor, que su expresión refleje, a ver si lo pueden hacer, dos cosas. Su mejor comprensión de la importancia de teorías, de formarse en la teoría, y que van a aprovechar y a decir bienvenido este respiro del próximo miércoles y viernes, porque nos vamos a ver hasta el lunes. Se los puedo traducir de otra manera. La alegría, la inmensa alegría y dicha de que no me van a ver el resto de la semana. Podría ser esa quizá una mejor manera de representarlo, ¿no? Pero lo quiero poner académico. Entonces, pongan una expresión de, ya entendí la importancia de la teoría, o la entiendo cada vez más, o la entiendo cada vez mejor, y qué bueno que vamos a tener este respiro. ¿Vale? ¿Sí? Les aviso. Venga, piensen las dos ideas. A ver, aquí. Importancia de estudiar teorías y qué bien este respiro. ¿Listas? ¿Listos? Venga.
en algunos veo expresiones de sepelio. Bueno, a ver si con esta la logro. No me van a ver ni miércoles ni viernes. ¡Qué maravilla! ¿No? Una maravilla. Van a descansar de esta farragosa materia. ¿Va? 1, 2. Nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Chao. Aprovechen el respiro. Seguimos con Walter Lippmann. Ah, esa me gusta más. Esa me gusta más. Regreso. Esa que dicen hasta el lunes. Esa me gustó. A ver, venga. Hasta el lunes. Dale. Chao. Gracias, profesor. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, Gracias, profe. profe, Cuídese bye. mucho. Todo, profe. Ustedes también.